Ok, este es un Maimar del Frierdiker Rebbe. Es un Maimar relativamente sencillo, pero que tiene algunos conceptos muy interesantes y como aclara ideas sobre el Nefesh Elokis, el alma divina, el Nefesh Abamis, el alma animal, y todo esto basado en Amalek. Este es un Maimar que, si bien no fue dicho en Purim, e incluso en este mismo año, Tovshin Tes, 1949, un año anterior al fallecimiento del Frierdiker Rebbe, hay un Maimar de Purim también de Tovshin Tes, específicamente de Purim, pero es bastante complejo. Entonces a mí me pareció interesante como preparación para Purim, como Purim está muy relacionado con Amalek, que Amán, uno de los personajes de Purim, era Agagi, era descendiente de Agag, que era Melech Amalek, como el rey de Amalek, como aparece en la historia de Shaul con Shmuel. Entonces Purim está relacionado con Amalek. Me parece interesante estudiar este Maimar, que también tiene mucho que ver con Amalek, como vamos a ver, como preparación para Purim. El Maimar este fue dicho Shabbos Parshas Beshalach, 13 de Shvat, Tovshin Tes, 1949. Y este Maimar, lo más probable es que para la época en que fue dicho este Maimar, el Frierdiker Rebbe estaba bastante enfermo. Bastante enfermo. Lo más probable es que esto haya sido escrito, no es que el Frierdiker Rebbe lo dijo, no creo que lo haya dicho. Pero bueno, tampoco tengo la... Claro, se lo dio a leer a otro por ahí. Sí, lo mandaba a imprimir y lo publicaban directamente. Tampoco tengo la certeza, ¿sí? No quiero decir una cosa por la otra. El 13 de Shvat, Yud Gimel Shvat, acá está escrito en el comienzo del Maimar, por eso lo digo, es el Yortzeit, el día del aniversario del fallecimiento de la madre del Frierdiker Rebbe, la esposa del Rebbe Rashab, Shalom Doiber, que se llamaba Shter Nazar. Y de vuelta, lo más probable, no quiero pecar de decir pavadas, pero lo más probable es que el Frierdiker Rebbe haya escrito este discurso para el Yortzeit de su madre. El discurso se basa sobre un versículo. Vamos a hacer la nueva modalidad donde solamente lo voy a decir en castellano, excepto algunas pequeñas cosas. Tiene bastante yiddish este Maimar, este discurso. Algunas partes las voy a decir en yiddish, es interesante. El pasuk dice así: Vayovoy Amalek, este versículo está en Parshas Beshalach. Vayovoy, la parsha donde se abre el mar de juncos y Yam Suf, etc. Vayovoy Amalek vailachem en Israel berifidim. Vino Amalek después de la apertura del mar y luchó con Israel en Refidim, en un lugar que se llamaba Refidim. Vayemer Moishe Yoshua, Moishe Rabbeinu le dijo a Yoshua ben Nun: Bejarlonu anashim etzei ilochem Amalek, elige para nosotros hombres y sale a luchar contra Amalek. Esa es la traducción simple del versículo. El Rebbe hacia el final del Maimar va a dar una visión bastante más profunda de este versículo, muy interesante, sobre el pueblo judío, la Toira, Amalek, qué es cada cosa, qué es cada uno de estos. El Rebbe incluso lo va a decir en resumen al comienzo, y el resto del Maimar, el resto del discurso es una ampliación de toda esta idea. Pero vemos acá en este versículo claramente en su momento que Amalek luchó contra el pueblo judío. Hay que entender, vamos a ver, lo voy a decir en el Maimar, antes de adelantar. Ahora bien, la guerra de Amalek en ese momento fue uno de los milagros más famosos, más publicados de la salida de Egipto. Perdón. La guerra de Amalek fue después, dije mal. Fue después de los milagros más famosos de Yetzias Mitzrayim, de la salida de Egipto y de la apertura del mar, y que Dios hizo bajar el maná en el desierto, e hizo sacar agua de una piedra, que eran milagros revelados, donde la naturaleza cambió en forma completa. Después de todos estos procesos, que fueron increíblemente milagrosos, entonces vino Amalek a luchar con el pueblo judío. Vemos de esta situación claramente que Amalek tiene una cualidad muy específica. E incluso Rashi lo trae de las palabras de nuestros sabios en Pirush la Toira, en su comentario de la Toira, que Amalek, el ejemplo que da es como una ambatio rezajas, como una bañera hirviendo, donde nadie quiere entrar,
y vino un meyugene, vino un loco y saltó a la bañera. Este hombre enfrió la bañera para todas las demás personas. Este hombre enfrió la bañera para todas las demás personas. Por el hecho mismo de que saltó a la bañera, la enfrió a las demás personas. El pueblo judío venía on fire, por así decir. Venían totalmente, después de la salida de Egipto, la apertura del mar, descenso del man. Venían en un nivel espiritual increíblemente elevado y les habían ocurrido increíbles milagros. Nadie quería meterse con el pueblo judío, nadie quería mezclarse con el pueblo judío. Vino Amalek y luchó con Israel, con el pueblo judío. Ahí se me ocurre otro ejemplo, aparte del de la bañera. Es como si cuando uno está estudiando una carrera y está metido dando parciales, finales, alguien, por ejemplo, del cuerpo docente, le dice: mira, la nota no es tan importante ni tampoco es tan necesario que rinda rápidamente, porque la capacidad, exacto. Bueno, vamos a ver, el rey va a decir esto. Claro, porque la capacidad de inserción de la carrera, y es tremendo, porque ¿qué necesita uno cuando es un estudiante? Que le muestren que es lo más importante. Sí. Quitarle el entusiasmo es matar todo. Ahora bien, en toda la Toira el pueblo judío se llama Bnei Israel, los hijos de Israel. Y aquí el versículo dice: Bailahem im Israel. Amalek luchó contra Israel. No dice im Bnei Israel, contra los hijos de Israel, sino que evidentemente la lucha de Amalek era contra Israel. Como si Israel fuera algo más esencial que Bnei Israel. Vamos a ver qué es. Y aparentemente debería haber dicho que Amalek luchó contra Bnei Israel. ¿Por qué el versículo dice Bailahem im Israel? Luchó contra Israel. Y también tenemos que entender el consejo de Moishe. Moishe le dijo a Yoshua, basado en la frase de Dios, porque obviamente se lo dijo Dios a Moishe: Behar lono anoshim, elige para nosotros hombres, Anshei Moishe Dak, tenían que ser hombres de Moishe. Y le dice a Yoshua: Tzeh hilochem ba'Amalek, salí. Rashi explica la Toira, se puede ver en Parashat Beshar. Salí de la nube, porque el pueblo judío estaba dentro de la nube de gloria, etc. Salí de la nube y luché contra Amalek. Aparentemente debería haber dicho Veyetzu veilachamu, o Itzeu, debería haber dicho salgan y luchen en plural. ¿Por qué dice Tzei? ¿Por qué dice en singular salí? Moishe le dice a Yoshua: elegí hombres en plural, mucha gente, y después le dice salí y luchar. ¿Cómo salí? Salgan. También tenemos que entender por qué dice Ba'Amalek. Luchó, traducción literal, la Beis en hebreo se puede entender de diferentes formas. Be'Amalek es con Amalek, contra Amalek. Debería haber dicho im Amalek, contra, ahí sí claramente, contra Amalek. ¿Por qué dice Be'Amalek, con Amalek? ¿A qué se refiere? Claro, porque B es instrumental, es como un complemento de instrumento. Sí. Para entender todo esto, en Avoida, en el alma de la persona, entre paréntesis, la gente piensa, confunde Hasidus con Kabbalah. La gente piensa que Hasidus es lo mismo que Kabbalah, ¿no? En Kabbalah se habla de Atzilus, Bria y Yetzirah, todos los nombres raros. En Hasidus se habla de Atzilus, Bria y Yetzirah. Es un peirush, es un comentario de Kabbalah. Es un error garrafal, fatal error. Hasidus no es Kabbalah. Y Hasidus no es un pirush de Kabbalah. Hasidus es avoida. Hasidus es trabajo con uno mismo. Es trabajo con la mente, trabajo con el corazón, trabajo con las mitos, con las cualidades, trabajo con machshava, dibur maise, pensamiento, palabra y acción. Hasidus es avoida. Y todos los discursos hasídicos, incluso los más sutiles y más de escala, de lógica y pensamiento, etc., siempre apuntan a avoida, a que la persona trabaje con ese concepto en la mente y lo pueda aplicar en el servicio a Hashem. Entonces, ¿en cuánto empieza el Maimar? Lo primero que dice el Rebbe es, después de plantear las preguntas, para entender todo esto, Be'avoida B'nei Adam. ¿Cómo se aplica este asunto? Israel, en lugar de decir Bnei Israel. Después de decir Sei, salí, en lugar de decir salgan. Be'Amalek, en lugar de decir Im Amalek. Todos estos conceptos, ¿cómo se aplican en el servicio a Dios, en el alma de la persona?
Entonces acá el Rebbe pone en Yiddish: después de que una persona observa Ashgaha Protis, providencia divina, es decir, como Hashem, bendito sea, lo dirige y hace con él wunderliche Sachen, cosas maravillosas, como por ejemplo los milagros de la salida de Egipto y los milagros de Kriyas Yamsuf, de la apertura del mar, y que sacó agua de una piedra en el desierto. Es decir, que Dios cambia totalmente la naturaleza, por completo. Meshane Sateva, lo pone en Yiddish y después en hebreo. Cambia la naturaleza. Después de que la persona vio esto, viene un Amalek y empieza a luchar con la persona. Y esta es la razón por la cual el versículo dice: vino Amalek y luchó con Israel en Refidim. Que después de que la persona vio cosas maravillosas de milagros, ¿sí? Puede Amalek luchar contra la persona, y esto solamente puede ocurrir después de que vos viste semejantes milagros. ¿Cómo puede ser que te enfríes? ¿Viste cómo Dios hizo grandes milagros en tu vida y estás apático al judaísmo? No puede ser. Solamente puede ser por Sibas Amakim, por el lugar en donde estás y por el ambiente que te rodea. Paréntesis, el Rebbe decía, citando al Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior: a Josid Machtas Viva. Un Josid se tiene que ocupar de hacer un ambiente a su alrededor. Que el ambiente a su alrededor sea Hasidish. Incluso ayer vi una carta del Rebbe, está interesante, me parece, para compartirlo, que tiene que ver con esto que estamos estudiando acá, no está en el Maimar, donde el Rebbe le estaba escribiendo, esto es Tafshin Tes, también este año, que estamos estudiando ahora. No sé si porque el Rebbe vio este Maimar, entonces dijo esta carta, ahora me agarró la duda, pero sea como fuere, el Rebbe le escribe a dos Hasidim, que en una carta larga, que los Hasidim estos no mandaron en su lista de gente a quienes ellos están vinculados, personas que participen del reparto del Shas, de la Gemore, para estudiar todos los años. En Chabad se reparte entre todos los Hasidim la Gemore para estudiar cada año. Entre todos terminan la Gemore por lo menos una vez. En la práctica son varias veces, pero no importa. Se reparte, Halukas Ashas se llama, la repartición de la Gemore. ¿Y eso sería la forma conductual de crear el ambiente hasidico? No, verá. Entonces el Rebbe le escribe a estos Hasidim que no mandaron ningún nombre. Y el Rebbe les pone que no está preguntando, no vayan a salir afuera a conseguir alguno que termine una maseste, un tratado talmúdico y me lo mandás. No estoy esperando eso. El Rebbe todavía no era Rebbe, ¿sí? Era el yerno del Rebbe anterior. No estoy pidiéndote un nombre. Bueno, conseguí a Jaime Yanko, va a estudiar que bueno Mascois. Más esto. No es eso lo que estoy pidiendo. Y el Rebbe les dice que ellos tendrían que hacer un ambiente a su alrededor, un ambiente de toir, un ambiente de mitzvahs. Y esto es lo interesante. Que de manera tal que cuando si el Alter Rebbe estuviese viajando por el mundo y llegase a donde ustedes están y entrase al lugar de ustedes, se sintiese cómodo, en un aire hasidish, en un ambiente hasidish, donde hay libros hasidish. El Rebbe le da con un palo, pero el punto es a Josid Machtas Viva. Tenés que hacer un ambiente a tu alrededor. Y esto es lo que está diciendo acá. Ese ambiente lo pondría el Josid a cubierto de influencias extrañas. Correcto. Y es un trabajo hacer ese ambiente. En lo que está diciendo, ahora sí, volviendo al Maimar, ¿qué pasa? Viste wunderliche Sachen, cosas maravillosas que Hashem hizo con vos, con tu vida. Y sin embargo viene Amalek, que vamos a ver más adelante, yo a propósito me adelanto a la palabra Amalek, sumamos las letras da Gematria Safek, dudas. Viene Amalek que te inyecta dudas, te inyecta apatía, frialdad. ¿Cómo puede ser si vos viste cosas maravillosas? ¿Cómo puedo ser apático al judaísmo? ¿Cómo te puede dar todo lo mismo? ¿Cómo no estás on fire? Cuando te pones feeling, cuando haces una mitzvah, cuando haces davening, rezás, tendrías que estar con entusiasmo de ser yehudí. ¿Cómo puede ser? Y entonces Friedrich Rebbe explica, esto solamente puede ser por el ambiente en el que vivís. Vivís en un ambiente que está enfermo. Esto puede ser solamente, Hasbe Shalom, dice el Rebbe anterior, solamente puede ocurrir cuando el ambiente no es el adecuado.
Y esto puede, Dios libre y guarde, darle lugar a Amalek a hacer guerra con Israel. Por eso, el versículo cita el nombre del lugar en donde vino Amalek a luchar con Israel. Y el lugar se llamaba Refidim. ¿A mí qué me importa dónde lucharon? Ya no está más el pueblo judío ahí. Y nunca más va a estar ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay? El versículo dice: vino Amalek y luchó con Israel en Refidim. ¿Y a mí qué me importa dónde fue? No, dice Frierdiker Rebbe, el lugar te está mostrando qué es lo que pasó. ¿Por qué al estar en ese lugar pudo venir Amalek y luchar con el pueblo judío? ¿Por qué? Como dice en el Yalkut, en el Midrash, en el lugar que corresponde. El Yalkut es un compendio de montones de Midrashim, todos ordenados de acuerdo a los psukim, los versículos de la Torah y todo el Tanaj en realidad. Entonces en el Yalkut, en el lugar donde se discute este versículo, el Yalkut cita un Midrash de la Mejilte. Mejilte es el comentario midrashico al Sefer Shmois, al libro de Shmois, ahí el Mejilte de Rabbi Shimon, ¿no? Refidim, ein refidim la refion yadayim. La palabra refidim se puede identificar como un lugar, así se llamaba Refidim, o explicar que la palabra surge de la palabra refion. Refion es suavidad, rofei es suave, no rofei con alef, eso es médico. Una palabra rafei es que no tiene dagesh, no tiene un puntito adentro. Refion es suavidad, suavidad de las manos. Y el Rebbe pone esto en Yiddish. Refidim significa que la persona deja las manos libres. Y el Midrash dice, porque el pueblo judío aflojó sus manos del estudio de Torah. Refidim significa suavidad en el estudio de Torah. Como que uno lo toma a las ligeras. Por eso vino el enemigo contra ellos, que es Amalek. Porque el enemigo solamente viene a la persona cuando hay suavidad, cuando la persona se toma a la ligera el estudio de Torah. Por eso el versículo dice claramente: vino Amalek, luchó con Israel, que todavía no sabemos qué significa con Israel en sí, esto aparece más adelante, pero por eso nos dice el lugar donde fue, en Refidim. Y esto es lo que significa Amalek Bailahem Israel Refidim. Vino Amalek y luchó con Israel en Refidim. Y el Rebbe lo pone en Yiddish: Azmi bet shvach in Torah, cuando la persona está débil en Torah, que el asunto central del estudio de Torah tiene que ser para cumplir las mitzvahs concretamente, es decir, cumplir lo que la persona estudia. Estudiaste Shulchan Aruch, seguir las leyes de Shulchan Aruch. Estudiaste una parsha que habla de kashrus, andá y haz lo que dice la parsha. No se puede comer marisco, no se puede comer esto, aquello, etc. Cuando la persona estudia Torah, y el principal estudio de Torah tiene que ser para cumplir con lo que uno estudia, y uno tiene que saber cómo tiene que actuar, cómo se vive como Yehudi. Por eso el comienzo de los estudios tiene que ser en Halacha, Psuka, leyes concretas, para saber Samaisa Sheliasu, tener que saber las acciones que tenés que hacer en la observancia de mitzvot. Importante notar, Reishi Salimudim, el comienzo del estudio. No quiere decir que toda tu vida vas a estudiar solamente eso. Si una persona no tuviese tiempo de estudiar, etc., lo principal es Halajá. Tiene que saber cómo se vive como judío. Ley. Pero cuando las manos están suaves, ligeras del estudio de Torah, entonces se da lugar a Amalek para que venga a luchar con Israel. Y como está escrito, Hakoil, Koil Yaakov, Yayotayim de Yeisa. La voz, esto lo dijo Yitzchok. La voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Eisa. Es decir, que cuando la voz no es la voz de Jacob, es decir, no se escucha la voz de Jacob en las casas de estudio, y en las sinagogas, y en las casas de estudio, fijando momentos de estudio de Torah en público, cuando no hacen esto, entonces Dios libre y guarde, ocurre que las manos son las manos de Eisa, y las manos de Eisa gobiernan por sobre el pueblo judío. ¿Cómo está escrito? Que le dijo Shem a Rivka antes de tener a Jacob y a Isaac: un pueblo se va a sobreponer por sobre el otro, van a luchar constantemente. Y cuando Jacob se fortalece en su voz, en el estudio de Torah y Tfila, el rezo, entonces el otro cae.
Cuando Jacob está fuerte, Esaú está débil. Cuando Jacob está débil, Esaú está fuerte. Interesante como está escrito para Oilam Nosam Belibam. Hashem entregó el universo entero en el corazón de los Yehudim. No es que Esaú está fuerte, entonces Jacob está débil. Cuando Jacob está fuerte, automáticamente Esaú está débil. Cuando Jacob está débil, automáticamente Esaú está fuerte. Claro. Es como digamos cuando Jacob se deja estar. Sí, esto es lo que está diciendo el Rebbe. Y es que a veces también. Y el punto en el que se deja estar es Akoil Kol Jacob, el estudio de Toira, Davenen, con entusiasmo. Como si el efecto fuera pasivizador en el caso de los milagros que ocurrieron. Sí. Amalek. Me refiero al pueblo de Israel, como si hubiera ocurrido un efecto pasivizador, o sea, como si hubieran quedado como sobrecogidos por los milagros y por tanto asombrados, y por tanto hubieran considerado que no había que regresar de inmediato. No sé, el Maimar no dice, entiendo lo que sí, pero el Maimar no dice eso, no lo sé. El Maimar no explica por qué el pueblo judío se debilitó en el estudio de Torah, no lo dice, vos estás dando una lógica, que no estoy diciendo que está mal, pero no dice. Lo que sí el Maimar se enfoca es, después de haber visto Wunder de Jesaj en tantas cosas maravillosas, ¿cómo aflojás? ¿Cómo aflojás? No es el momento de aflojar. Y la explicación, todo el resto del Maimar es para explicar este concepto. La explicación del asunto está escrito, Neshomo y se lo trae en el Tanya. El Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, va a hablar bastante sobre el Nefesh Elokis, Nefesh Abamis, cómo piensa el alma divina, cómo piensa el alma animal. El versículo dice, Neshomo y Sani Asisi. Yo hice almas, en plural. Que cada Yehudí, cada judío tiene dos almas, que son dos nefashos. Porque está la palabra Neshama, la palabra Nefesh, en la práctica son 5 palabras. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Son 5 niveles. 5 niveles, está en la Gemara en Berajot también, ni siquiera es una cosa así mística. Son 5 niveles de la Neshama, del alma. Entonces, el paso que dice Neshama y Sani Asisi, hice almas, pero en la práctica, cuando vamos a lo preciso de la cuestión, al nivel específico del cual está hablando, son Shtei Nefashos. Nefesh es el nivel más bajo. Son 2 almas. Un alma viene de Klipa y Sitra Achra. Klipa y Sitra Achra. Klipa significa cáscara literalmente, Sitra Achra significa el otro lado. Que el concepto de la cáscara que cubre y oculta al fruto que tiene en su interior. Y Sitra Achra, el concepto es el otro lado, pero no el otro lado como si tuviese poder por sí mismo o una entidad por sí misma. Haz Shalom, Dios libre y guarde. Eso se llama Avodah Zara. Eso es idolatría. Aquí el concepto del otro lado es, lo único que hay es Dios, pero Dios en el universo crea para que el hombre haga avoida, trabaje y ejerza su capacidad de libre albedrío, el bien y lo que no es bueno, el otro lado. Pero de vuelta, no como entidad en sí mismo, sino como herramienta divina para dar lugar a la elección del hombre. Esto es Sitra Achra, esto es el otro lado. Pero acá va a aparecer como Sitra Achra, simplificando, Klipa y Sitra Achra son sinónimos, la cáscara que cubre el fruto. Ahora bien, un alma en el interior del Yehudi viene de este lugar, Klipa y Sitra Achra. Esto es Perek Aleph, Perek Beis de Tanya, primer capítulo y segundo de Tanya. Y el Nefesh Hasheni, el segundo alma, es un Helek Elokam Imal Mamesh, es una porción de Dios en lo alto. Literalmente, estas 2 almas se llaman Nefesh Elokis, alma divina, y Nefesh Ativis, y alma natural. El alma natural da vida al cuerpo y se ocupa de todas las funciones fisiológicas y de todo lo que tenga que ver con el mundo material y ordinario. Y el Nefesh Elokis, de todo lo que es divino. Elokus, divinidad, Dios, Hashem, espiritualidad, sutilezas, etc. Y el Rebbe va a explicar esto ampliamente, por eso es interesante este maimon. Ampliamente. Una se llama Nefesh Elokis, una se llama el alma divina, y la otra se llama Nefesh Ativis, el alma natural. Y ambas se invisten en el cuerpo de la persona. El alma divina se llama Nefesh Adam, se llama el alma del hombre, el alma divina. Y el alma natural se llama Nefesh Abamis, el alma animal. En Tanya se conoce como Nefesh Abamis, el alma animal. Porque los animales también tienen funciones fisiológicas, igual que el ser humano. Mejor dicho al revés. El ser humano tiene las mismas funciones fisiológicas que el animal, el estómago, y el cerebro, y el caminar y andar, y todas estas mismas cuestiones. Entonces hay un Nefesh Abamis, un alma animal que se ocupa de todas esas funciones. Y así como hay una virtud
del hombre por sobre el animal, y esa virtud es el seichel, el intelecto, porque el animal principalmente es midos, emoción. Esto es un animal, emoción. Y como escribió el Rambam, que todo animal tiene una acción, una actitud, una función, o a lo sumo dos funciones. Los animales son principalmente midos, cualidades emocionales, emoción, como dice Kelly, esculo y ley, el perro, es el clásico ejemplo. El animal tiene una actividad, dos actividades, no más que eso. Y en general los animales tienen una mida, una actitud, Gesed, un animal bondadoso, o Gvura, un animal poderoso. Como por ejemplo, el Nesher, el águila, es un animal Rahmani, misericordioso. Y el cuervo es un animal cruel, Zari, cruel. Ahora bien, el que es misericordioso no tiene la cualidad de Gvura, no tiene la cualidad de fuerza, de rigor, gracias. Y el que es cruel no tiene la cualidad de misericordia. Entonces el animal en general tiene un aspecto y funciona en un mundo, el mundo de la misericordia, el mundo del rigor, el mundo de la crueldad, funciona de una manera nada más. Lo que no es el caso con el hombre tiene muchas actividades, muchas actitudes diferentes y todas confluyen al mismo tiempo en el hombre. Gesed, Gvura, bondad, severidad. ¿Por qué es así? Porque el ser humano principalmente es seichel, intelecto, das, comprensión. Y esta es la virtud del ser humano cuando las cualidades emocionales del ser humano son dirigidas por el intelecto. Porque ya dijimos que el ser humano tiene cualidades emocionales, igual que el animal. Y el ser humano, además del animal, tiene seichel, tiene intelecto. Entonces, ¿qué virtud tiene el ser humano por sobre el animal? No solamente el seichel, no solamente el intelecto, que sería como una pegula más, una actividad más que no tiene el animal. Ok, el ser humano tiene una actividad más alta, ¿por eso quiere decir que es mejor que un animal? No, porque el ser humano utiliza esa actividad superior que tiene por sobre el animal para guiar las mismas actividades que haría el animal. O sea, en otras palabras, la virtud del hombre, como dice acá, Adam, la virtud del hombre es cuando sus emociones son guiadas por el intelecto. Eso es un ser humano, eso es un Adam. Eso es una behemoth, eso es un animal. Kitsur, resumen, explicamos que Amalek puede luchar, incluso después de abiertos milagros, porque el pueblo judío bajó la guardia de las palabras de Toira. Que el sentido central, el principal del estudio de Toira es para cumplir y hacer. Los animales son fundamentalmente emociones, y el hombre fundamentalmente, y su virtud es seichel, intelecto. ¿Veis? Segundo capítulo. Ahora bien, el objetivo pleno del ser humano, pleno, el Rebbe acaba de hablar de dos niveles, así que no hay que ponerse nervioso. Va a hablar de un Adam Sholem, de un hombre pleno, y Adam Beinoni, de un hombre intermedio. Primero empieza con el hombre pleno. Y es interesante, no exige eso de cada uno de nosotros. Porque ya sabemos del Tanya también, uno puede ser un Beinoni, cada Adam, esta es la cualidad que toda persona puede llegar, un Tzadik es otra historia. Entonces acá el Tachlis, Ashleimus, la plenitud absoluta del hombre, y un hombre pleno es cuando capta y entiende Haskala mufla mufshata dak, entiende conceptos maravillosos y abstractos. Cuando el hombre lleva su capacidad intelectual al fondo, la exige al máximo, llega a su plenitud. Pero el máximo de la capacidad intelectual de un ser humano claramente no es si el choripán de la cancha es más rico que el choripán del puestito de la esquina, que se pone ahí cuando juega el partido. Claro, la optimización de su intelecto es lo más complicado. ¿Qué te parece mejor, el choripán en la cancha adentro o el choripán afuera de la cancha? Y la discusión filosófica hacia adentro de la cancha tiene otro gusto porque la gente grita para que el partido sea... Eso no es claramente no es la plenitud del ser humano, sino que justamente, y el rey va a explicar,
justamente cuando los conceptos que el ser humano piensa son conceptos extremadamente elevados y abstractos. Porque el verdadero concepto del seichel, de intelecto, es cuando el intelecto es abstracto. Y acá el Rebbe lo pone en Yiddish. Ya expliqué varias veces, cuando el Rebbe pone algo en Yiddish es para que se entienda claramente. Un seichel, un concepto, ¿qué significa abstracto? Es un concepto limpio, desvestido, desnudo por así decir, de todo tipo de ropajes y forma de un intelecto investido. Entonces acá aparecen dos conceptos, lo voy a explicar, así que paciencia. Acá aparecen dos conceptos. Un concepto abstracto es un concepto puro. Sí, es un concepto vaciado, desnudo, pero por acá tanto el Rebbe vaciado de rasgos vos circunstanciales. tenés ideas vestidas e ideas desnudas. Un concepto abstracto es una idea desnuda. Porque hay conceptos que, a pesar de que son muy profundos y muy elevados, y le voy a poner hoy, realmente profundos y elevados, pero tienen pruebas y tienen niveles concretos, físicos, y la prueba y la comprobación de todo concepto, a pesar de que muestran cómo ese concepto es verdadero, es real. Tengo una prueba para tal concepto, mirá, la prueba es tal, entonces quiere decir que el concepto es verdad. Y como dicen nuestros sabios, en Jajan que balan y saben, no hay más sabio que el que ya probó. El que probó la cuestión y vio cómo es la cosa, ese es un sabio. Balan y saben, ya probó y ya pasó la prueba. He aquí que la prueba en la práctica, o la experiencia en la práctica, no hay sabio como quien tiene experiencia, sería la frase. La experiencia en la práctica, me ames amiti samuskalahu, valida y hace verdad ese concepto. Y acá el Rebbe lo pone en Yiddish. La prueba concreta, física, demuestra que ese concepto es verdad. Demuestra que el concepto es verdad. Claro, lo confirma. Sí, lo confirma. Ok, bien hasta acá. A pesar de que la prueba y la experiencia confirma el concepto, que ese concepto es verdadero, porque en la práctica la realidad testifica que el concepto es así. Yo agarro una manzana y la suelto y la manzana cae, sin entrar en la ciencia moderna o ciencia antigua, no importa, quedémonos con Newton simplemente para este ejemplo y nos alcanza. Yo suelto la manzana y la manzana cae, y viene un Newton y me dice que hay una ley de gravedad, que para la ciencia moderna no existen leyes, pero no importa. De vuelta, dentro del ejemplo suficiente. Hay una ley de gravedad y por eso la manzana cae. La prueba y reprueba y contraprueba, etcétera, de que yo tiro N manzanas, si las manzanas todas caen, me ames a escala, muestre, comprueba que ese concepto es verdad. ¿Estamos? Sí. Bien. Pero es simplemente un ejemplo, porque se puede probar que no es así, pero no importa, es simplemente un ejemplo. Y es más, el justificacionismo tiene bastante más problemas metodológicos que el falsacionismo. Bueno. En realidad, porque uno no podría decir que una noción es probada por ejemplos. Podría haber algún contraejemplo que aparezca en un infinito momento. Incluso, ok, eso está bien. El Alter Rebbe tiene todo otro biur, toda otra explicación de la gravedad. Que la Tierra viene de Igulim, viene de un nivel espiritual, místico que se llama Igulim, círculos, y en un círculo no hay ni arriba ni abajo, por eso los que están abajo, el texto lo que dice el Alter Rebbe, los que están abajo en América, no se caen. ¿Por qué no se caen? Si yo estoy arriba parado sobre la Tierra y vos estás abajo, te vas a caer. Porque la Tierra viene de un lugar que se llama Igulim, proviene la energía de la Tierra de este lugar que se llama círculos. En los círculos no hay arriba y abajo. Claro. Esto es lo que dice el Alter Rebbe. Sea como fuere, para el ejemplo que quiero decir acá, alcanza. Lo que el Rebbe está diciendo es, cuando hay una prueba física concreta de un concepto, entonces ese concepto es verdad. Pero no es un concepto puro, porque tiene raíz empírica. Está vestido en otra cosa. Claro. Esto es lo que el Rebbe quiere explicar. Pero
con todo esto, que comprobamos que el concepto es verdad, porque lo probamos una y otra vez, y tenemos pruebas, etcétera, etcétera. Por el otro lado, la experiencia y la comprobación concreta reduce la virtud de la esencia misma de este concepto. Que en esto mismo, o sea, el concepto es captable concretamente. Entonces se está invistiendo ese concepto en ropajes, en vestimentas, al punto tal que el concepto se materializó. Porque el verdadero concepto, el verdadero asunto de una idea es Seichel Mufshat, es totalmente abstracto. Cuando el concepto es totalmente abstracto, es decir, que sobre este concepto no hay ninguna prueba concreta física. Es tan elevado y tan abstracto que yo no te puedo decir, porque le tiro la manzana, entonces no hay cuestión material en el mundo que podamos traer para probar ese concepto. Sino que lo único que hay es Hergesh Askala, el sentimiento de una idea. Esto es algo súper sutil, ¿sí? Y el Rebbe lo pone en Yiddish, que Filfin Seichel, el sentimiento de un concepto que está por detrás de la naturaleza. Así está aquí de acá, por detrás de la naturaleza. Por eso, la verdadera plenitud del hombre completo es la captación de Seich Askala Mufloe, de conceptos totalmente maravillosos, Mufshata, y totalmente removidos, abstraídos de explicaciones positivas. Esto es así, y esto es asá, y esto, que está asagas a hiu, la comprensión en forma positiva, yo te explico qué es algo en forma concreta, o asagas a shlila, o la comprensión por lo negativo. Como es algo tan elevado, no te puedo explicar qué es esa cosa, te explico qué es lo que no es. Y este concepto solamente viene behergesh, cuando la persona siente que es así, que es así. Derher una gefil, sentimiento nafshi. Al nafshi es que derher, un sentimiento espiritual en el alma, que este pollo que esto es así. En otras palabras, dice el Friedrich Rebbe, al leigin nefesh, es como que esto cae, esto cierra en el alma, que el asunto leitzichop in nefesh, este asunto te cierra, lo entendés, es algo pega, no hay otra palabra, como que el zapato entra dentro el pie entra dentro del zapato y el zapato es el zapato, bueno, para ese pie. Pero es una idea potencialista que la ciencia utiliza. Cuando hay una teoría, a veces hay un elemento de la teoría que uno siente que encaja y es la respuesta que iría para justamente darle plenitud. Es como que encaja en el alma. Claro. Encaja en el alma este concepto. Y la persona siente, y es un sentimiento en el alma, de manera tal que no hay palabras en cómo transmitir ese concepto. Tan profundo es y tan elevado que no hay palabras que puedan expresar ese concepto. Y está tan claro y tan limpio en la cabeza de la persona, está tan pero tan claro que todas las pruebas y todo lo que uno quiera materializar son algo automático. Todo funciona porque el concepto es así. Pero las pruebas, etcétera, no son el concepto mismo, no son la esencia misma del concepto, porque la esencia misma del concepto está muy por encima de cualquier cosa que pueda existir. Y este es Shleimus Amiti, esta es la plenitud verdadera, que una persona plena, cuando concuerda, cuando cierra en su cabeza, es decir, que la persona entiende un Seichel Mufshat, un concepto totalmente abstracto, que no importa literalmente, no es algo práctico. ¿Te vas a poner feeling o no? Es algo práctico, no tiene que ver con eso. No trae ninguna
ninguna cuestión práctica concreta a partir de ese concepto. Es un concepto abstracto, una idea totalmente abstracta. La persona le cierra la cabeza y que no necesariamente tiene aplicación práctica. Esto es el shleimus. Esta es la plenitud absoluta de Askala, de intelecto y de pensamiento. Una idea que se puede traer, para terminar, una idea que se puede traer de esta idea, es difícil porque el concepto de Chabad, el concepto de Hasidus Chabad, es Pashat Chabad, Chochma Bin Das, sabiduría, entendimiento, comprensión, entender incluso aquellas cosas que son tan abstractas que no se pueden entender. Pero una idea que uno podría compartir de esto que está diciendo acá el Frierdiker Rebbe es Ein Sof, el infinito. El infinito no es algo que uno pueda entender. Nosotros como seres humanos limitados y finitos no tenemos acceso a entender el infinito. No hay cosa que nosotros podamos encontrar en el mundo material que pueda expresar el infinito. Por ejemplo, un ejemplo que se da es Koyach HaOilada, la capacidad del ser humano de dar a luz, que es una capacidad infinita. Yo podría tener en teoría infinitos hijos. Claro. Está bien, en la práctica no. ¿Por qué? Porque tendría que tener infinitas mujeres o infinitos años de vida para darme el tiempo de tener infinitos hijos. Y obviamente esto no es así. Llega una edad que el hombre ya no es más, pasa a ser estéril, o la mujer, lo que sea, no importa, no va al caso la práctica de la cuestión, pero yo no tengo acceso infinito, eso está claro. Pero es un ejemplo de lo que sería infinito, de la Ein Sof. O la variedad de formas que puede asumir imaginemos una planta. Ok, pero no es infinito, no es el verdadero infinito. Okay. No, entonces por eso digo, es un falso infinito. Es un difractal por eso, infinito. Esto es punto que está diciendo el Frierdiker Rebbe. El verdadero concepto de infinito, cuando vos lo investís, en el ejemplo, por ejemplo, que yo di, para tomar un ejemplo, cuando vos investís ese concepto, que es un concepto verdadero, infinito, en la capacidad del ser humano de tener hijos, automáticamente lo materializaste al concepto, y a pesar de que podés tener algún tipo de comprensión de lo que significa el infinito, pero no es el verdadero infinito, porque el ser humano es limitado, y no voy a tener infinitas esposas. Por ejemplo, yo tengo una, no voy a tener infinitas esposas, sino voy a tener infinitos años para tener infinitos hijos, y no sé qué haría con infinitos hijos, me volvería loco. Entonces, materialicé, reduje, cambié, ya no es el concepto verdadero, no es la esencia del infinito. Podríamos decir que se purificó el concepto. Claro, vestí, en las palabras del Frierdiker Rebbe, vestí el concepto, lo ensucié. Es verdad, a través de este ejemplo puedo tener algún tipo de pero se ensució de materialidad, de sensación de lo que significa, pero no es el concepto, ya está, ya lo cambié, ya no es la idea. Entonces el verdadero concepto de infinito es cuando la persona le cae, vos dijiste otra palabra que ahora no se me ocurre. Le cierra en la cabeza, que eso es así realmente. Es así. Y la persona lo piensa y le cierra en su cabeza. Pensar en estas cosas es el Shleimus Adam. Es la plenitud total del ser humano. Es que uno se conecta con aquello que piensa, y aquello que piensa, en la medida que sea lo más excelente posible, a uno lo conecta con la excelencia. Si yo pienso en Ein Sof, me conecto con los atributos de Ein Sof, dentro de mi limitación. Pero si pienso en choripanes, estoy conectando el mismo... solamente con tu parte animalística que le gusta comer. No más que eso. Que también es un pensamiento, porque podemos discutir ahora cuál es más rico que cuál, y cuál es más barato que el otro, y qué cualidades tiene. También hay cierto seigel, hay cierto intelecto. Claro, pero ahí es donde el intelecto se siente insatisfecho. Sí, totalmente. Vamos a parar acá. Esta es la mitad del Perek Beis, la mitad del segundo capítulo. Pero bueno, es interesante entender este Shleimus Adam, la virtud y plenitud total del ser humano es seigel amufsha, es el intelecto totalmente abstracto. Y no hay forma de explicarlo, es simplemente algo que cabe en tu cabeza. Cierra en tu cabeza, cierra en tu alma, dice el Frierdiker Rebbe. Cierra en tu alma. Es interesante ver esta teoría del conocimiento del Frierdiker Rebbe. Ya.